Y entonces nos habíamos quedado en túbulo colector medular. Y aquí básicamente se refiere a cómo esta hormona diurética, que va a estar encargada de absorber agua justamente por esos canales de agua. Entonces, cuando hablamos del túbulo colector medular, recordamos que esta reabsorción tanto de sodio y agua va a ser dada alrededor de un menor, va a ser menor al 10%, y también la permeabilidad justamente del agua va a estar controlada por la concentración de esta hormona antidiurética. Y básicamente eso. También esta va a estar determinada por presiones como son la hidrostática, el capilar glomerular, y la presión oncótica, que básicamente también va a estar encargada de la reabsorción marcada del agua. También tenemos algunos determinantes que van a variar diferentes cambios hemodinámicos. Como ya hemos mencionado, aquí va a estar bastante relacionado con lo que es la presión arterial, también con la presión hidrostática, el capilar peritubular, que van a contribuir a la disminución de la reabsorción. También un aumento en la resistencia de la arteriola eferente o aferente y menos presión hidrostática del capilar peritubular va a contribuir a aumentar esta reabsorción. Entonces podemos decir que el aumento de esta presión coloidosmótica del plasma va a contribuir a una mayor reabsorción, y un aumento de la fracción de filtración va a también contribuir a una mayor reabsorción. También tenemos otro punto importante, que es el efecto de la presión arterial, como es aquí la natriuresis, diuresis por presión. Y vamos a ver aquí que esto va a estar bastante relacionado justamente con lo que es el sistema renina-angiotensina, ya que vemos aquí que el aumento de la presión arterial va a contribuir justamente a un leve aumento de esta filtración glomerular. Entonces, esto va a estar dado por autorregulación, y esto se va a ver más que nada en algunas nefropatías con un aumento de esta presión arterial y por lo tanto un aumento de esta filtración glomerular. Además, más presión arterial va a disminuir la reabsorción cargada filtrada de sodio y agua, y esto también contribuye a lo que sería el aumento de la diuresis. Y entonces está aquí donde disminuye la angiotensina número 2 para que se dé una menor reabsorción de sodio y más la diuresis. También otro punto importante que nos hablan es acerca de la excreción tubular. Esto básicamente es la parte 2 del tema. Y aquí nos hablan de algunos factores que van a favorecer o tal vez van a impedir esta reabsorción. Y tenemos algunos determinantes que van a variar con diferentes cambios hemodinámicos, como son el aumento de la presión arterial, el aumento de la presión hidrostática del capilar peritubular, que contribuyen a una disminución de la reabsorción, o el aumento de la resistencia de la arteriola deferente o ferente, como ya hemos mencionado, que contribuye a la disminución de la presión hidrostática. También tenemos aquí que el aumento de la presión de filtración va a aumentar la presión, y el aumento de la presión coloidosmótica del plasma también aumenta la reabsorción, como ya habíamos mencionado en la anterior diapositiva. También vamos a tener algunos mecanismos reguladores de esta reabsorción tubular, y básicamente aquí nos vuelven a mencionar a lo que sería la angiotensina 2, que se encarga de liberar esta aldosterona que aumenta la reabsorción de este sodio y por lo tanto la secreción de este potasio, y esta va a actuar básicamente en el túbulo distal y túbulo colector. Además, también aumenta la permeabilidad del sodio al lado apical o vaso lateral, y se activa así la bomba de sodio, potasio y ATPasa. Entonces, en este cuadro se observa cómo la hormona aldosterona, la angiotensina 2, aumentan la reabsorción de cloruro de sodio, de agua, y también la secreción de potasio e hidrógeno. También se observa cómo esta hormona antidiurética va a aumentar la reabsorción de agua, y cómo este péptido natriurético auricular viene a ser un vasodilatador y contribuye justamente a lo que es la disminución de la reabsorción de este cloruro de sodio. Y también aquí tenemos otro punto importante acerca de la hormona paratiroidea, que también contribuye a la disminución de la reabsorción tanto del fosfato como del calcio. También tenemos algunos mecanismos de contracorriente, que básicamente esto se da después del filtrado que llega al túbulo proximal.
donde ingresa la rama descendente de Henle y es ahí donde se produce una reabsorción del agua, más no el soluto. Entonces, dentro de la luz tubular, este va a ir aumentando, así como la concentración de soluto con un efecto multiplicador, y esto va a hacer que avance hacia lo profundo. Entonces, se va a dar aquí otro efecto que vendría a ser la reabsorción de este soluto, que va a ser mucho mayor en la rama descendente gruesa de Henle, como ya hemos mencionado, que se va a volver impermeable al agua. Entonces, esto va a estar bastante relacionado con lo que sería la hormona antidiurética. Y aquí hay algo importante que nos mencionan en la imagen, es que la hormona antidiurética va a controlar esta concentración y la dilución de la orina. También nos hablan del contracorriente multiplicador, que básicamente es el que inicia y va a hacer intercambios al descender, mientras se va a reabsorber el agua, aumentando así la concentración de la rama descendente de Henle. Y básicamente aquí nos hablan cómo esta urea se reabsorbe en el túbulo colector medular, que va a ser permeable para justamente esta reabsorción de la urea. También nos hablan de la excreción tubular, que se va a dar aquí la excreción renal de este agua y la excreción de algunos solutos. Y esta va a ser una excreción de tipo obligatoria para este agua y va a depender de la cantidad de solutos que deben ser eliminados. Entonces, acá nos ponen diferentes ejemplos. Por ejemplo, acá nos ponen diferentes ejemplos. En el ejemplo número 1 podemos decir que para eliminar 800 mili de osmolaridad se necesitaría eliminar aproximadamente 670 mililitros por día. Y eso es básicamente uno de los ejemplos de cómo esto estaría relacionado. Pero en algunas patologías como es la diabetes insípida y especialmente en la causa nefrogénica, es conveniente reducir la sal y las proteínas de dieta para así contribuir a una disminución de volumen en la orina. Y también otro punto importante es que la capacidad máxima de concentrar del riñón va a imponer el volumen de orina que debe excretarse cada día. También nos hablan acerca de cómo van a estar relacionados esta osmolaridad y la densidad urinaria. Y hay que recordar que la densidad específica es el peso de estos solutos que se correlaciona linealmente con la osmolaridad, y esto va a ser importante porque lo va a medir de tira reactiva del examen de orina, y esto vendría a ser la densidad que se va a correlacionar justamente con lo que sería la osmolaridad. Por ejemplo, si tenemos 1010 de densidad urinaria, podríamos decir que estamos hablando de algo de 300 de osmolaridad. Entonces, también nos hablan acá un poco más acerca de esta excreción tubular y básicamente está relacionado directamente con lo que es la micción, que viene a ser, como ustedes saben, un reflejo de tipo autónomo y que va a tener participación, obviamente, del sistema nervioso superior, porque este va a estar encargado de controlar el músculo estriado del esfínter externo del cuello vesical, justamente para lo que busca esto, porque esto lo que tiene por finalidad es la eliminación de esta. Entonces va a ser un proceso a través del cual la vejiga se vacía cuando se encuentra llena. También nos hablan de la secreción tubular, que básicamente consiste en el pasaje de esta sustancia del capilar tubular al lumen tubular y puede ser por transporte activo o pasivo, donde se van a secretar iones de hidrógeno y bicarbonato. Además, el riñón también va a tener algunas sustancias extrañas, como van a ser algunos fármacos, como vendría a ser la penicilina o algunos iones orgánicos. Entonces, por el transporte pasivo se van a dar lo que son fosfatos, creatinina, uratos, algunos fármacos también. Pero por transporte pasivo, básicamente lo van a utilizar la urea, fármacos y amonio. También nos hablan de la regulación de excreción y concentración de potasio, que básicamente algo importante a recalcar en este potasio es que va a ser uno de los más abundantes del cuerpo, exclusivamente es el segundo, y el primero va a estar a nivel intracelular. Además, también este va a tener que ver con muchas funciones metabólicas de la célula, a nivel de los músculos, como son el estriado y el cardíaco, y también van a tener que ver con una acción óptima de estas enzimas para el correcto crecimiento de estas y la división, y también para el volumen, para mantener justamente el volumen normal a nivel celular.
También nos hablan de algunos valores como que el requerimiento diario es de aproximadamente de 1.600 a 2.000 miligramos o 40 a 50 milimol por día. Y también nos hablan de cómo van a intervenir diferentes factores reguladores en la homeostasis de este potasio. Otro punto importante es que el 21% va a tener rol para intercambio y aproximadamente se ingiere el potasio y se elimina en el sudor un 5%. En la orina el potasio se va a eliminar con 80% y en las heces en un 15%. Entonces, aquí nos hablan más exclusivamente de cuáles son estos factores que van a regular el intercambio intracelular como extracelular del potasio. Y aquí tenemos algunos que favorecen la entrada de potasio al espacio intracelular, algunos que favorecen su salida y algunos factores que regulan la secreción distal del potasio. Entonces, básicamente eso, y nos hablan de cómo, en esta diapositiva, de cómo va a estar dada el manejo renal de potasio. Y aquí nos ponen algo importante, ya que casi el 90% se reabsorbe tanto en el túbulo proximal y asa de Henle, y también el 12% va a ser filtrada y se elimina por la orina. Además, otro punto importante aquí es que si hay un aumento del voltaje negativo de la célula, aproximadamente esta va a favorecer a lo que sería la secreción de este potasio. También nos hablan de la eliminación renal de este potasio. Como ya hemos mencionado, la mayor parte del potasio, alrededor del 90%, va a ser filtrado y se reabsorbe en el túbulo proximal y asa de Henle. También nos hablan de cómo están relacionados con los mineralocorticoides y aquí va a tener que estar bastante relacionado con lo que es la aldosterona, ya que esto va a aumentar la reabsorción distal de sodio y la secreción de potasio. Y la excreción de estos aniones no reabsorbibles, que va a tener o va a estar relacionado con el aumento de estos aniones, como son el bicarbonato, sulfato, fosfato, en la nefrona distal, y esto va a contribuir también a lo que es el incremento de la electronegatividad intraluminal y así estimular lo que sería la secreción de este potasio. También nos hablan del mecanismo de secreción, del mecanismo de excreción, mecanismo de retroalimentación de lo que sería el potasio. Entonces, vamos a tener bastantes acá también factores involucrados que van a contribuir justamente en este potasio. También nos hablan un poco más aquí de la distribución de calcio, de la regulación de la excreción y concentración de calcio, como ya habíamos mencionado, cuando se ingiere al día se elimina por las heces y luego esto está dado también por los riñones y también esta puede ser depositada en los huesos y es ahí donde se reabsorbe más del 90%. También nos hablan acerca de la regulación en la homeostasis del calcio y cómo aquí va a estar intervenida esta hormona paratiroidea en la liberación de calcio y esto va a estar bastante relacionado con lo que sería la hipocalcemia. También nos hablan un poco más acerca de la homeostasis del calcio, ya que también va a tener una regulación y va a tener un equilibrio. Como ustedes saben, cuando hay una alteración de también va a contribuir a algunas patologías y esto va a estar bastante relacionado con lo que sería la paratormona, que va a aumentar básicamente la calcemia por diferentes mecanismos. Y uno de ellos es que favorece la salida de calcio del hueso, también al aumento de la absorción intestinal y también al aumento de la reabsorción tubular. También nos hablan de cómo se va a dar esta reabsorción de calcio en el túbulo proximal. Y esto va a estar parecido, como ya he mencionado anteriormente, en la asa de Henle a nivel paracelular y transcelular. También nos hablan aquí un poco de cómo va a estar dado este manejo de calcio. Por ejemplo, si hay una disminución en la excreción de calcio, ¿qué tiene que pasar? Un aumento de la hormona paratiroidea y una disminución del volumen de líquido extracelular. Todo lo contrario a lo que pasa en la excreción de calcio, ¿verdad? Si hay un aumento en esta excreción de calcio, ¿qué tenemos que hacer? Disminuir esta hormona paratiroidea.
También nos hablan un poco aquí de cómo va a estar dado el manejo renal de este fosfato. Y aquí este también va a estar bastante relacionado con lo que sería la hormona paratiroidea, ya que esta favorece la resorción ósea y donde se va a vertir bastantes o grandes cantidades de iones fosfato a nivel extracelular de las sales óseas. También este va a reducir el transporte máximo del folato en los túbulos renales y así se va a perder una mayor proporción de este fosfato tubular en la orina. También nos hablan de este control de excreción renal y de la concentración extracelular de magnesio. Y básicamente aquí tenemos diferentes valores que van a estar relacionados con el peso. Y eso va a depender de cada persona. También tenemos otro punto importante que es acerca de la distribución de este magnesio. Como ustedes saben, este ingresa por vía oral a través de los alimentos y mayormente se elimina por las heces y ahí va a haber una mayor cantidad que va a pasar al filtrado extracelular. Además, también este magnesio va a tener un manejo renal, así como pasó en el calcio, ya que este se va a hacer en el túbulo distal, ya que ahí se reabsorbe aproximadamente un 10% de este magnesio filtrado. Y algo muy importante es que vamos a tener diferentes factores que van a contribuir al aumento de la excreción del magnesio, como son el aumento de la concentración de magnesio en el líquido extracelular y también en el aumento de la concentración de calcio en el líquido extracelular y la expansión de este volumen extracelular. También tenemos algunos mecanismos renales del control del líquido extracelular que lo que busca es que haya un equilibrio en esta ingestión y salida del agua y sal. Y entonces ahí es donde tenemos a esta homeostasis del sodio y hay que recordar que el sodio viene a ser el catión más abundante y también que el anión que lo acompaña viene a ser el cloro. Entonces, hablemos un poco más de cómo va a estar esta distribución de sodio. Y aquí nos refieren básicamente que en el intersticial va a estar en alrededor de un 41% y a nivel transcelular en un 40% y en el plasma en un 16% y va a tener una menor cantidad a nivel intracelular, ya que solamente va a tener un 3%. También nos hablan del balance de sodio y que su ingreso debe ser igual al egreso, obviamente, si no ya no va a haber una homeostasis. Y si hay balance entre ambos, va a resultar una correcta homeostasis. Pero si no hay esto, va a ocasionar diferentes alteraciones y este puede ser dado tanto por el volumen extracelular y no tanto por la osmolaridad. Entonces, si baja sodio, lo que va a ocasionar es una hipovolemia y si sube, lo que va a hacer es ocasionar una retención de tipo hídrica. Y aquí nos ponen dos puntos importantes, que tenemos que el ingreso va a ser mayor al egreso, aquí hablaríamos de un balance de tipo positivo, y si el ingreso es menor al egreso, aquí hablaríamos de un balance de tipo negativo. También nos hablan del transporte de sodio en el riñón, que, bueno, hay que recordar que es el catión más abundante del extracelular y que el 65% se reabsorbe a nivel del túbulo proximal, el 25% se reabsorbe en el asa de Henle, ascendente, la gruesa, y el 5% se reabsorbe en el túbulo distal y en un menor porcentaje en el túbulo colector. Y se va a eliminar aproximadamente el 0.4%. Ya, también nos hablan acerca del control de balance de sodio y aquí tenemos dos mecanismos importantes, tanto el mecanismo aferente como el mecanismo eferente. Y el mecanismo aferente se va a caracterizar porque va a estar encargado de censar estos cambios y en cambio el eferente se van a censar cambios cuando básicamente hay cuando hay básicamente una alteración en esta filtración glomerular de sodio, reabsorción tubular de sodio o un efecto tubular directo. También nos hablan un poco de la retroalimentación renal y líquido corporal, que básicamente eso se da cuando el volumen de líquido extracelular cambia, entonces por ende va a contribuir también a cambiar este volumen sanguíneo.
Y aquí nos hablan también que hay una resistencia periférica total, presión arterial, y según esto vaya aumentando, va a producir también una secreción renal. También nos hablan de la regulación del volumen sanguíneo, y básicamente esto se refiere cuando va a haber un ligero cambio en este volumen que va a producir un cambio acentuado en este gasto cardíaco. O también cuando puede haber un ligero cambio en esa presión sanguínea que va a causar un gran cambio a nivel de la diuresis. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si disminuye este volumen sanguíneo, lo que va a pasar es contribuir justamente a la disminución de esta presión arterial, y ahí vamos a tener la participación de diferentes factores nerviosos y hormonales. Y el producto final básicamente de esto es la retención de líquidos por los riñones y por el sodio. También nos hablan un poco de la actividad simpática y de cómo está esto relacionado directamente con lo que son los varoreceptores. Como ustedes saben, estos varoreceptores son encargados de sensar los cambios de volumen y presión. Y esto básicamente también sucedía en lo que sería presión arterial del corazón, cuando hablamos del corazón. Y básicamente esto es un poco más asociarlo y recordarlo, ¿no? Y así poder deducirlo. Entonces también tenemos varoreceptores no solo a nivel del corazón o a nivel de estos receptores, sino también tenemos en el aparato yuxtaglomerular, donde se estimula la mácula densa cuando hay una disminución de volumen o presión arterial. También esto va a contribuir a activar justamente la actividad simpática cuando se dé una caída de presión arterial y así pueda contribuir a una homeostasis. Entonces, todos esos sistemas van a estar activados para tratar así de volver a un estado estable. Entonces, vamos a ver que va a ocasionar una constricción de las arteriolas renales, es decir, una caída de filtrado glomerular, un aumento de la reabsorción tubular de sal y de agua y un estímulo para la liberación de renina y la formación de angiotensina 2 y aldosterona. Y esto, como ustedes saben, contribuye justamente a lo que es la elevación de la presión. Entonces tenemos que va a haber bastantes respuestas ante la caída del volumen extracelular, donde básicamente esto se va a dar o se va a llevar a cabo gracias a que se estimulan estos varoreceptores y así puedan elevar esta presión y evitar que la presión siga baja. Entonces se va a centrar a nivel del centro cardiovascular, del sistema nervioso central, y va a haber justamente una actividad sistémica del nervio simpático que va a contribuir a generar justamente lo que buscamos, que es la vasoconstricción y el aumento del gasto cardíaco, para así poder también secretar esta hormona antidiurética que va a contribuir a la reabsorción del sodio y del agua, y a nivel renal se va a dar una disminución de la tasa de filtración glomerular y un aumento, por lo tanto, de la reabsorción tubular de sodio. Entonces, lo que se va a tener al final es una disminución de la excreción renal de este. También va a haber algunas regulaciones y acciones justamente de como son el estímulo que va a ser dado por el aumento del volumen extracelular, y ese sensor va a ser un aumento de presión auricular y va a secretar este péptido auricular natriurético. Además, como ustedes saben, este PAN o péptido auricular natriurético también va a estar involucrado con lo que es la vasodilatación, y a nivel endocrino va a intervenir con lo que es la disminución de renina, aldosterona y también la hormona antidiurética, porque lo que busca este péptido natriurético atrial es disminuir la presión. Entonces, eso está bastante relacionado con lo que es cardio también. Y a nivel renal, entonces, ¿qué se va a observar? Todo lo contrario a lo que vimos anteriormente. Entonces, no se va a generar una disminución de la filtración glomerular, sino todo lo contrario, un aumento, ¿verdad? Entonces, se va a dar una disminución de la reabsorción tubular de sodio y esto finalmente lo que busca es un aumento de la excreción renal de este. Entonces, también tenemos que hablar de la regulación y acciones de la angiotensina 2, que también va a intervenir justamente en lo que sería estos cambios a nivel de la excreción de sodio. Entonces, la angiotensina 2 viene a ser el controlador más potente de la excreción de sodio, y el aumento o disminución de no va a producir grandes cambios en el volumen sanguíneo, y también, como ustedes saben, esta angiotensina 2 contribuye a regular la presión arterial.
También hablaremos un poco de este aumento de volumen del líquido extracelular, que básicamente viene a ser el estímulo de sistemas natriuréticos, en especial de este péptido natriurético atrial, y así contribuir a una mayor excreción de sodio. En el punto número 3 de la teoría nos hablan acerca de la homeostasis del agua, y esto básicamente también está relacionado con la teoría número, la teoría número 9, sí, la 9, es la 9. Y bueno, básicamente eso. Entonces, cuando hablamos de la osmolaridad plasmática, hay que recordar que el 60% del peso corporal va a estar conformado, o sea, el 60% del peso corporal en el varón va a estar conformado por agua y el 50% del peso corporal en la mujer va a estar conformado por agua. Entonces acá también tenemos algunos porcentajes relacionados con el volumen intracelular y el volumen a nivel extracelular. Entonces, estos también van a estar directamente relacionados con lo que ya habíamos mencionado en la clase pasada, que son los cambios de osmolaridad, así como los cambios de sodio, también algunos mecanismos que van a mantener esta osmolaridad, y si se pasa este porcentaje ya va a ocasionar diferentes efectos patológicos. Además, vamos a tener diferentes regulaciones que se van a dar justamente para evitar una alteración en este. Entonces es ahí donde hablamos acerca de la osmorregulación plasmática, que es la forma activa de regular la presión osmótica del medio interno. Y aquí hablamos de la hiposmolaridad, la hiperosmolaridad, que van a generar diferentes síntomas neurológicos serios, como son tal vez la muerte como resultado del movimiento del agua dentro y fuera del cerebro. Y esto va a ser básicamente especial y es justamente por lo cual nos enfocamos en este. Entonces, este va a atravesar la barrera hematoencefálica y va a demorar un poco más en su adaptación. Y este no va a ser o no va a pasar lo mismo que sucede a nivel de la membrana celular, ya que esta se va a estabilizar a un lado y en el otro lado de la membrana no va a pasar esto. Entonces, esta osmorregulación plasmática va a estar dada por diferentes osmorreguladores que van a estar a nivel del hipotálamo mediante la secreción de la hormona antidiurética y la SET, y también por la concentración de sodio. Entonces, ya hablamos acerca de la importancia de la osmolaridad, que básicamente pueden generar algunas alteraciones a nivel cerebral. Y básicamente eso. Otro punto importante también que nos hablan acá en este tema es acerca de cómo se da esta osmorregulación plasmática, donde se van a dar dos tipos de ajustes. El ajuste rápido, cuando añadimos sal, y esto básicamente se da cuando comemos, por ejemplo, una cucharada de sal. A nivel del vaso sanguíneo vamos a tener un aumento de la concentración de sodio, y esto va a hacer que se libere porque va a generar un aumento en la osmolaridad plasmática, y así esto va a contribuir a que se libere esta hormona antidiurética, lo que va a generar que se reabsorba el agua a nivel del túbulo colector. Y esto puede generar el estado llamado STAT. Y también tenemos el ajuste lento, que básicamente lo que busca es, luego de que este aumento de volumen se dé, lo que se encarga es todo lo contrario, reducir a la otra hormona y a la aldosterona. Entonces básicamente lo que busca es la reabsorción de sal, que se hace normalmente por esta aldosterona. Entonces se bloquea y lo que produce es una pérdida de sal por la orina que va a arrastrar al agua, y de esta manera se dé este ajuste lento. También tenemos algunas diferencias entre la osmorregulación y la regulación del volumen circulante efectivo, que, bueno, aquí hay dos cosas importantes a recordar acerca del volumen circulante efectivo, que es la cantidad de sangre que va a estar contenida en el lado arterial, y acerca de los efectores, que básicamente consiste en la respuesta que se va a dar cuando ya sea que haya una hipovolemia, por ejemplo. Entonces, aquí hablamos un poco más de esta hormona antidiurética. Y aquí, bueno, vamos a describir una de las funciones más importantes que esta va a tener, ya que esta censa básicamente el incremento de la osmolaridad plasmática
a través de estos osmoreceptores que van a estar ubicados a nivel de la hipófisis. Entonces, ¿qué pasaría cuando hay una disminución del volumen circulante efectivo? También va a haber un estímulo menor para esta secreción de esta hormona antidiurética. Pero si se estimula esta hormona antidiurética, este va a tener que ver con el manejo del agua, con el volumen urinario final, lo que va a hacer que se reabsorbe así más agua y por lo tanto lo que va a ocasionar es una disminución en este flujo. También tenemos cómo va a ejercer este efecto y básicamente se va a dar cuando haya una alteración en esta hormorregulación y esto se va a dar entonces controlado, se va a ver controlado por esta hormona antidiurética, que consiste básicamente ya sea en su aumento o ya sea en su disminución. Aquí nos hablan un poco más de la hormona antidiurética y cómo esta es liberada de la neurohipófisis y luego será vertida a través de la secreción del núcleo paraventricular y del núcleo supraóptico que va a enviar a esta hormona a la neurohipófisis y posteriormente lo que va a ocasionar es una acción a nivel de esos receptores beta 2. También nos hablan de cómo va a estar dada esta secreción de la hormona antidiurética y cuál es su importancia básicamente. Entonces, hay que recordar que la hormona antidiurética se encarga de regular este balance de agua y se va a estimular por pequeños cambios en la osmolaridad. Y estos cambios pueden ser entre 1 al 3%, entonces no es tan grande este cambio, por lo cual la hormona antidiurética va a detectarlos y va a actuar. Y también va a contribuir a lo que sería la regulación de la concentración y el volumen urinario, así como la homeostasis del agua corporal total, que ya habíamos mencionado. Entonces, también la hormona antidiurética es considerada vasopresina, porque una de sus funciones también es controlar lo que sería la presión arterial. Entonces también hablemos acerca de cómo va a estar dado este control de la secreción de la hormona antidiurética. Y esta básicamente va a responder a los cambios de osmolaridad sensada por esos hormorreceptores. Por ejemplo, si hay un aumento de la osmolaridad, esto va a generar una liberación de la hormona antidiurética. Y esto mayormente tiene que ser mayor a 280 de osmolaridad. Y básicamente si se reduce, esto lo que va a pasar es todo lo contrario. Entonces también tenemos algunas acciones importantes de la hormona antidiurética, como son que es un principal determinante fisiológico de la retención o excreción del agua de la orina, porque va a regular el volumen urinario y van a existir 3 tipos de receptores que este va a tener. El B1, efecto vasopresor, que se va a encargar de mejorar la presión y entonces si hablamos de mejorar la presión, de elevarla, hablamos de una vasoconstricción y posteriormente de una liberación de prostaglandina. El B1B o V3 que va a mediar el efecto de esta hormona antidiurética hipoficiaria y por lo tanto la liberación de la ACTH. También tenemos a la V2 que va a mediar esta respuesta antidiurética, estimulando así la N-ciclasa en este túbulo colector y es ahí donde va a generar un aumento en esta secreción que va a resolver el agua y por lo tanto disminuir así la excreción urinaria del agua. También tenemos un manejo renal del agua sin y con acción de esta hormona antidiurética, que básicamente pasa cuando la orina se altera, ya que hay que recordar que los valores normales se ven alterados o nos podemos dar cuenta cuando ya se excreta mayor a 1 litro y medio por día. También acá nos hablan un poco más de lo que sería el concepto de diuresis y cómo va a estar involucrado con lo que sería en la cantidad de litros excretados. También nos hablan acerca de este manejo, del mecanismo de retroalimentación osmorreceptor de la hormona antidiurética y también acá tenemos una aplicación clínica, ya que esto está relacionado, como ya habíamos mencionado, con la hiponatremia, con lo que sería también la hipernatremia. Cuando hablamos de hiponatremia, básicamente nos referimos a una secreción inadecuada de la hormona antidiurética y la hipernatremia va a estar relacionado con lo que sería la diabetes insípida central. Y esto básicamente se da porque no hay esta hormona antidiurética y si hay, en algunos casos,
no va a ser bien reabsorbida por este túbulo. Entonces va a originar grandes volúmenes de agua, conduciendo así a una deshidratación. También nos hablan de la relación de los osmoreceptores y SET, que, bueno, estos osmoreceptores no solamente van a activar esta hormona antidiurética, sino también hay que recordar que estos estimulan la SET. Entonces, son también estimulados por un aumento de la osmolaridad para la secreción de esta hormona antidiurética, y estas hormonas que regulan la SET se van a ubicar a nivel ventromedial y anterior del hipotálamo. Entonces, aquí vamos a hablar un poco más de cómo va a estar dada esta regulación de la SET, y como ya hemos mencionado, esta va a estar bastante involucrada con lo que sería la hormona antidiurética, ya que es esta la que va a producir cambios en el volumen circulante efectivo, y posteriormente esto va a conducir a lo que ya hemos mencionado, que sería tal vez una deshidratación. Y ya básicamente eso, también nos hablan de algunos mecanismos combinados de la SET y esta hormona antidiurética, donde van a existir diferentes mecanismos de combinación, donde si hay en un caso una pérdida de agua, va a haber también un aumento de la osmolaridad, y esto va a generar una liberación de esta hormona antidiurética, por un lado, y también estimula la SET. Entonces, cuando se libera esta hormona antidiurética, también va a aumentar la reabsorción tubular de agua y la SET. También nos hablan de la regulación de este volumen circulante efectivo, donde estos cambios van a ser sensados por los receptores de volumen que van a estar ubicados a nivel carotídeo auricular. Y estos receptores van a tratar de generar una normovolemia por diferentes mecanismos, como son las variaciones de resistencia vascular, gasto cardíaco o la excreción renal de sodio y agua. También hablamos de receptores de volumen que van a estar ubicados a nivel del arco aórtico, las arterias diferentes del glomérulo renal. También algunos receptores que van a estar directamente relacionados con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. También con la endotelina, el óxido nítrico. También algunos receptores extrarrenales. Y tenemos otros más, como son también los receptores a nivel cardiopulmonar. Entonces, cuando hablamos de estos varoreceptores, estos van a tener una ubicación de receptores de volumen, o algunos también llamados justamente por eso varoreceptores. Y aquí, como ya habíamos mencionado anteriormente, de lo que buscan o de lo que se encargan y lo que tienen por finalidad es detectar estos cambios de presión. Y esto sucede a nivel de la mácula densa, como ya habíamos mencionado, y también a nivel del corazón, ya que también ahí hay los receptores beta. También entonces hablamos de la respuesta baja de este volumen circulante efectivo, que básicamente va a existir un estímulo si se cae este volumen circulante efectivo, y va a haber un sensor que vendrían a ser los varoreceptores, que van a detectar si la presión está elevada o si la presión está baja, y así poder determinar si bien estimulan la liberación de la hormona antidiurética y la SET, o si no la estimulan. Entonces, básicamente eso. También nos hablan del sistema renina-angiotensina un poquito más, y de cómo esta angiotensina 2 va a ser producida a nivel sistémico, en el endotelio vascular y en los tejidos, especialmente en el riñón, corazón, cerebro vascular. Y una vez liberada esta renina, lo que va a hacer es estimular al hígado para que se convierta en angiotensinógeno y angiotensina 1, y así esta va a ir a nivel pulmonar, y la enzima convertidora de angiotensina va a convertirla así en angiotensina 2. Entonces, es por eso que esta angiotensina 2 va a tener diferentes efectos relacionados básicamente con lo que sería la regulación de esta tasa de filtración glomerular, así como la presión arterial. Entonces, básicamente eso es lo que nos hablan en esta diapo también. Y finalmente nos hablan un poco más de la excreción renal del agua, y cómo esta va a contribuir justamente a la regulación de esta homeostasis. Entonces nos hablan que aproximadamente a nivel renal, el 45% del total de la orina es dada por el túbulo proximal, el 40% en el asa de Henle, el 5% en el túbulo distal y el 10% en el túbulo colector.
También nos hablan de la regulación de la absorción renal del agua y básicamente esto nos da como resultado que la osmolaridad plasmática y por el otro la relación con este volumen va a tener intervención en este mecanismo renal para contribuir así a una regulación de esta concentración de solutos. Entonces ahí nos hablan un poco más de cómo va a estar dada la excreción renal de agua y cómo esta va a estar dada por esta membrana vasolateral, donde está este receptor muy importante que es el beta 2. También otra cosa importante es acerca de estos factores que van a afectar la concentración máxima de orina. Por ejemplo, tenemos el deterioro del sistema contracorriente, las personas que van a tomar muchos litros de agua cuando, por ejemplo, van al gimnasio o hacen ejercicio y van a perder la hiperosmolaridad de la médula, por lo tanto, no van a poder realizar la máxima concentración de la orina y esto va a ocasionar un daño a nivel del sistema renal. Otros factores que también afectan la concentración máxima de orina, tenemos que la disminución de la tasa de filtración glomerular se ve cuando hay una insuficiencia renal crónica o aguda. También algunos diuréticos, también la ingesta de algunas proteínas y la liberación de la hormona antidiurética. Entonces, también acá hablamos de cómo esos factores están involucrados y cómo van a ocasionar una alteración en esta excreción del agua. También tenemos algunos factores que afectan la excreción máxima, la función que afectan la función endocrina del riñón. Y también aquí hablamos de una alteración en el péptido natriurético, tal vez en este sistema. Hay que recordar que este péptido natriurético atrial contribuye justamente a la disminución de la presión y también va a estar relacionada con algunas alteraciones. También tenemos que si hay una alteración en este calcitriol, que es básicamente un compuesto que tiene la función hormonal para regular este metabolismo fosfocálcico, entonces se va a ver también afectado o va a tener también una asociación justamente con lo que es la alteración de la excreción de la orina. También algunas prostaglandinas y catecolaminas. Bueno, acá nos hablan un poco más de este péptido atrial natriurético y cómo esos también intervienen en lo que sería la elevación o disminución de la presión arterial, ¿no? Y en este caso hay que recordar que este péptido natriurético atrial lo que busca es disminuir la presión arterial y básicamente se da porque el aumento de la excreción urinaria de sodio y agua se secreta cuando estamos bien hidratados, entonces ahí va a activar a este péptido atrial natriurético. Entonces el riñón incrementa esa tasa de filtración glomerular y va a disminuir así la reabsorción de este sodio a nivel del túbulo colector. Entonces es así como va a disminuir la reabsorción de este sodio en el túbulo proximal por un aumento de esta presión hidrostática. Eso básicamente también nos hablan un poco más de esta eritropoyetina, que viene a ser una hormona de naturaleza proteica que en condiciones fisiológicas va a ser sintetizada en el riñón y su función básicamente es la de estimular la médula ósea, que es donde se producen las células sanguíneas, y esta va a estar bastante relacionada con lo que es la génesis de los glóbulos rojos. También junto a la vitamina D y la renina van a tener importantes van a tener importancia en lo que sería la secreción hormonal a nivel del riñón. También nos hablan acerca del mecanismo eritropoyético, también esto va relacionado con el riñón, de cómo se produce la eritropoyetina, cómo es que esta está dada, cómo se ve afectada si en caso hay una oxigenación tisular, si hay tal vez una reducción de la liberación de esta, que es lo que va a ocasionar, y de algunos factores que van a reducir esta oxidación para la liberación de eritropoyetina, como vendría a ser el volumen sanguíneo bajo, la anemia, la hemoglobina baja, algunas enfermedades pulmonares que van a afectar así el intercambio gaseoso y van a generar lo que sería la hipoxia. También nos hablan de la vitamina D o el calitriol, que básicamente tiene otra función hormonal
y tiene una función importante, ya que aquí hay que recordar que en el riñón se produce lo que sería la segunda hidroxilación de la vitamina D. La primera se va a producir en el hígado y en el riñón lo que va a pasar es que se produce justamente esta hidroxilación y ahí cuando se hidroxila es donde esta vitamina D se ha vuelto activa. Entonces, esta también es importante, ya que va a contribuir en lo que es la absorción intestinal del calcio y del fósforo, también en la secreción de lo que sería la secreción la secreción de diferentes reguladores, como por ejemplo, este va a ocasionar una inducción en lo que sería el factor de crecimiento y también va a contribuir a la supresión de lo que sería el hiperparatiroidismo y la supresión también del sistema renina-angiotensina, para así ocasionar una disminución de la presión arterial. También tenemos otras funciones renales, como son que va a intervenir en la vida sexual, también va a intervenir en lo que sería la testosterona, en la disminución de líbido, también en la caída de los espermatozoides, también va a ser importante en lo que sería en el crecimiento, también va a estar relacionado con lo que es la insuficiencia renal y también esto va a estar relacionado con lo que ya hemos mencionado, que es la presión arterial, ya que va a estar bastante relacionado con lo que es el sistema renina-angiotensina, el sistema natriurético atrial, entre otros. También con la secreción de hormonas, ¿no? Y es por eso que básicamente teniendo los conocimientos previos, como que ya podemos deducirlo. Entonces, eso sería todo. Sí, eso sería todo de este tema número 10. Y cualquier cosa normal me lo avisan y bueno, éxitos chicos, que les vaya bien y esfuércense en sus pasitos. La próxima semana, bueno, solo nos faltaría 2 clases y ya la próxima semana estaríamos con la penúltima y ya con la otra la última y ahí de ahí ya les comparto el banco de preguntas que tengo para que ustedes puedan practicar y para que les vaya un poco mejor en el examen. De repente se repiten 2 o 3 preguntas y ya pues les ayuda si quieren un punto. Bueno chicos, gracias por su atención.